Hoy quiero hablarte de algo que parece tan fácil en teoría, pero que puede convertirse en la lucha más grande de nuestra vida. Dejar ir. Te prometes que ya no vas a pensar en él, que vas a borrar el número, que vas a bloquearlo de redes y sin embargo, ahí está. En tus pensamientos, en tus recuerdos, en tus noches en vela. Y aunque una parte tuya sabe que esa relación no te hacía bien, hay otra parte que se aferra con todas sus fuerzas. Si te pasa esto, quiero que sepas que yo estuve ahí. Y que hoy, desde mi experiencia personal y mi trabajo como psicóloga, quiero compartirte no solo mi historia, sino también el camino que me permitió soltar y renacer. Durante mucho tiempo yo confundí el amor con no estar sola. Entraba en relaciones donde me perdí a mí misma, esa es la verdad. Me adapté a esa persona, me callé en muchas cosas, pedí que no me dejaran. Hice cosas que iban en contra de mi dignidad solo por miedo a quedarme sola. Y lo más fuerte es que yo no entendía por qué. Hasta que me di cuenta de que no estaba llorando por esas personas, sino por lo que representaban en mi vida. Ese vacío profundo, esa sensación de abandono, venía de una herida más antigua. Era la ausencia de mi papá. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que en realidad no le estaba pidiendo a un hombre que se quedara a mi lado de forma desesperada, sino que le estaba pidiendo a mi papá que no me dejara otra vez. Eso era lo que realmente estaba pasando. Y ese patrón me llevó a repetir y repetir relaciones donde yo siempre terminaba perdiéndome a mí. Hubo un día, y lo recuerdo perfectamente, en el que sentí que ya no podía más. Ese día pedí que no me dejaran y al mismo tiempo algo dentro de mí se quebró. Fue como verme desde afuera, como si fuera una película, y darme cuenta de que estaba tirando mi dignidad al piso. Y aunque dolió mucho, ese fue el día en que empezó mi propia recuperación. Después de haber dejado la dignidad en el piso, no queda de otra que juntarla y empezar a levantarte. Y eso fue lo que hice. Desde ese día entendí varias cosas que te quiero compartir. Desde ese proceso propio, personal, muy mío, quiero decirte lo que logré aprender y entender y que cambió mi vida muchísimo y de formas muy distintas me ayudó a sanar, al punto que hoy tengo una relación estable, sana, madura. Y lo que entendí es que mis parejas no eran culpables de mi herida de abandono. No era responsabilidad de ellos sanarme, era mi responsabilidad conocerlo, entenderlo, procesarlo y sanarlo. Pero yo les hacía responsables a ellos de sanar esa herida, de curar esa herida. Y claramente no lo iban a hacer, si ni siquiera yo misma era consciente de la herida que tenía, menos ellos. Entonces, lo otro que aprendí es que yo tenía que asumir mi responsabilidad y empezar a trabajar en mí. Si yo de verdad quería sanar, si yo de verdad quería no volver a pasar por lo mismo, si yo de verdad quería poder encontrarme con una persona con la que yo pudiera construir una relación de amor sano, bonito, seguro, entonces yo tenía que trabajar primero en mí, en ser yo esa persona que lo hacía primero conmigo para poder después ofrecerlo a alguien más. Lo otro que aprendí es que si no sanaba
iba a seguir repitiendo la misma historia una y otra vez. Y yo creo que ya mi corazón no aguantaba una situación más de dolor, de abandono, de tristeza, de desesperación al no poder lograr que esa persona se quedara a mi lado por miedo a sentirme sola y abandonada. Entonces tomé acción y tomé esa decisión que me hizo moverme a acercarme a Dios primero, porque sentía que necesitaba una fuerza más grande que yo para poder sanar y acercarme a Dios porque yo necesitaba un papá, porque yo necesitaba que esa niña que era la que de 5 años, así me visualizaba, ya lo he contado en otros episodios, yo me visualizaba como esa niña de 5 años que agarraba las piernas de esa persona y le rogaba que no se fuera. Así era como yo me sentía y me veía en mi mente cada vez que pedía que no se fuera. Entonces yo entendí que yo necesitaba un papá para esa niña interior. Y aunque sané mi relación con mi papá y pedí perdón incluso por lo que yo pude haber tal vez hecho que a mi papá al final le lastimara, yo entendí que necesitaba ese papá y ya no era responsabilidad de mi papá llegar a mi vida para ser ese papá, sino que era mi responsabilidad darle un papá a esta niña y sabía que lo iba a encontrar en Dios, que claramente ha sido mi padre. Entonces Él se encargó de darme esa protección, ese amor, esa seguridad y esa forma de defenderme que yo buscaba. Y luego de que le entregué eso a Dios y Él se convirtió en ese papá, busqué terapia. Busqué terapia para entender y procesar lo que sentía, porque obviamente hasta que uno empieza a entender de dónde vienen todas las acciones y todos los comportamientos que uno tiene de forma adulta, es donde uno puede encontrar consuelo, porque uno dice, ok, no es que soy así porque sí, sino es porque fue la manera en que yo adopté para protegerme y sobrevivir en este mundo mientras vivía y aprendía. Y empecé un proceso de perdón hacia ellos, hacia las parejas que tuve, hacia mí misma y por supuesto hacia mi papá. Ese proceso de perdón fue muy liberador porque entendí que no podía soltar a esas personas y yo no perdonaba. Que el hecho de mantenerme sin ese perdón me hacía mantener a esa persona en mi vida y me dolía. Me dolía tenerla en mi vida aunque no estuviera ya presente físicamente. Y la única manera de dejarla ir realmente y de liberarme era perdonándolo. Y eso fue lo que hice. Incluso me fui más allá del perdón y empecé a agradecer. Y las mujeres que han trabajado conmigo estos procesos saben que les hablo mucho del agradecimiento porque es una manera de sanar que acelera el proceso de sanar de verdad en pasos gigantes, agradecer. Y por supuesto decidí hacer un contacto cero de verdad, o sea, cero. No quiero saber de esa persona, no quiero que me hablen de esa persona, no quiero enterarme de nada de esa persona. Sin excusas, simplemente no quiero saber de esa persona. Y pasé años en realidad sin pareja, aprendiendo a estar conmigo misma. Fue algo que decidí porque todas las personas que tal vez podía llegar a conocer, yo sentía que no eran lo que realmente yo quería vivir en ese momento. Entonces me cerré muchas veces a esas posibilidades, aún cuando me decían es que usted está escogiendo mucho, es que se va a quedar sin nada, es que usted es muy delicada, es que usted está realmente pidiendo algo que no existe. Y a veces me hacían dudar de si de verdad estaba exigiendo mucho, pero también me recordaba que estaba trabajando mucho en mí como para no darme lo que yo realmente consideraba que iba a aportar a mi vida valor. Entonces luché contra esas opiniones y me mantuve en mi convicción de esperar a la persona correcta. Y mientras tanto construía esa relación bonita conmigo misma y que de verdad me hizo muy feliz poder amarme y amar mi compañía, amar mis momentos conmigo, con mi hijo, que éramos Dios, mi hijo y yo el mejor equipo por muchos años. Y
Cambié incluso amistades precisamente porque ya no resonaban conmigo, con lo que yo quería. Tal vez eran amistades que les encantaba divertirse en la fiesta y trasnochar y yo ya estaba como buscando otro enfoque. No quiero decir que eso estaba mal, sino que ya no resonaba conmigo, con lo que yo quería en ese momento. Yo quería como... Llegó un punto en un día de fiesta que me fui y que llegué al día siguiente de madrugada y no me podía levantar un domingo temprano, que yo dije, ya no quiero esto, yo no quiero un domingo más donde me levante a las 2 de la tarde sintiéndome súper mal físicamente. Yo quiero poder los fines de semana que no estoy con mi hijo, disfrutarlos conmigo misma, sin tener que irme a pegar una fiesta y llegar después súper mal de la trasnochada y demás. No, yo quiero poder estar conmigo, no quiero evadir el hecho de estar conmigo, no quiero evadir el hecho de escucharme, de saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, de estar conmigo, lo que realmente significa estar conmigo sin ningún tipo de distracción. Y empecé entonces por eso mismo a cuidar lo que consumía en redes sociales, lo que consumía en películas, en canciones, porque lo peor que puedes hacer cuando estás en un proceso de esto es escuchar, no sé, a Ana Gabriela, es escuchar, no sé, a Pandora, Yuri, bueno, de los que son de mi generación, ¿verdad? Ahora no sé cuáles serán las canciones, pero lo peor que puedes hacer es escuchar música cortavenas cuando estás con la herida abierta. Es importante cuidar lo que consumes, lo que entra a tus oídos, lo que entra en tu vista, las conversaciones que tienes. Es muy importante ser muy celoso o celosa de esas conversaciones, que todo sea lo que te impulse a ser tu mejor versión, no que te ayude a revolcarte en el dolor, porque eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es gente que te ayude a tener otra perspectiva de vida y que te ayude a sentirte mejor. Y hay un dicho, una frase muy, muy conocida, que si estás con 4 personas borrachas, vos vas a ser la quinta. Y si estás con 4 personas chismosas, vos vas a ser la quinta. De igual manera, si estás con 4 personas millonarias, vos vas a ser la quinta. O si estás con 4 personas que son emprendedoras, vos vas a ser la quinta, etcétera. Es muy importante el contexto de las personas que están en tu vida, su entorno, sus realidades, su visión, su pensamiento, porque te van a permear, quieras o no, de forma positiva o negativa. Y aprendí a disfrutar de mi soledad y aprendí a construir esa relación conmigo. Y fue maravilloso. Eso me hizo a llevarme a otro nivel, a proteger mi mente, a cuidarme realmente. Y poco a poco, paso a paso, volví a sonreír realmente. Volví a sentir paz. Un día volví a sentir viva y un día me di cuenta que ya no dolía. Y un día me di cuenta que hace tiempo no pensaba en esa persona, ni me acostaba ni me levantaba pensando en esa persona. Y fue cuando yo dije, wow, al fin me estoy volviendo a encontrar. Y fue un proceso largo realmente, porque no se trabaja tan fácil, pero cada paso cuenta. Y descubrí que no se trataba de qué estaban haciendo esas otras personas, si ya esas parejas incluso rehicieron su vida o no. No se trataba de qué estaban haciendo ellos, se trataba de qué estaba haciendo yo para sanar. Porque a veces perdemos el enfoque y nos ponemos a ver si esa persona está disfrutando la vida sin mí o si ya tiene nueva pareja. Y al final no se trata de ello, se trata de lo que yo estoy haciendo para mí. Por eso el contacto cero es tan importante. Se trataba de aprender a amarme a mí, de poner límites, de ponerme límites a mí misma, de no conformarme con menos de lo que yo sé que merezco. Y de todo ese camino que me llevó la vida después de sanar, pues de todo eso nació lo que yo llamo mi método Renacer. Porque no fue casualidad ni improvisación lo que yo viví, hubo fases claras que tuve que transitar. Y aunque en ese momento no sabía que se llamaba así, hoy las puedo ordenar y enseñar a las personas que llegan a trabajar conmigo. Y el método Renacer significa que primero voy a reconocer. A reconocer significa que voy a aceptar
que el dolor que estoy hoy viviendo no es por él, no es por esa persona, sino por lo que esa persona representa hoy en mi vida. Y eso fue el primer paso que yo tuve, reconocer, darme cuenta de eso, que no se trataba de él, se trataba de lo que esa persona o esas personas representaron en mi vida. El segundo punto es entender. Entender va a conectar con tu historia de vida, con los patrones que repetís. ¿Y qué significa entender? Entender que mi historia de vida, mi infancia, mi adolescencia, mi figura materna, la ausencia de mi figura paterna, me hizo tener una historia de vida que me hizo desarrollar patrones que utilicé para sobrevivir en su momento, pero que en las relaciones de pareja, en la vida adulta, me estaban perjudicando. Y que lo estaba repitiendo ese patrón. Entonces tenía que entender de dónde venía para poder empezar a tener el tercer paso, que era nombrar lo que estaba pasando. Ponerle nombre a esas emociones, ponerle nombre a esas heridas, ponerle nombre a esos sentimientos. Validarlos como parte de mi historia de vida, validarlos como importantes realmente, validarlos para darles su lugar en mi vida y reconocer esa verdad en mí, reconocer esa verdad, esa es mi verdad, eso fue lo que yo viví, eso fue lo que yo entendí, eso fue lo que yo nombré, esto es parte de mi vida. Y a partir de que lo reconocí, lo entendí, lo nombré, viene el cuarto paso, que es agradecerlo. Agradecer significa que voy a transformar todo ese resentimiento, todo ese dolor, todo ese enojo, toda esa tristeza en aprendizaje. Todo ese abandono, todo ese rechazo lo transformé en aprendizaje. Y eso es gracias al agradecimiento. Después de que agradezco todo esto, porque ya lo reconocí, porque ya lo entendí, porque ya lo nombré, ahora lo agradezco, puedo entonces ir al siguiente paso, que es cerrar lo que significó esa historia. Cortar de raíz, cerrar ese contacto cero, hacerlo completamente válido, hacer un cierre consciente de esa historia, entender qué fue lo que me enseñó, entender qué fue lo que no quiero repetir y agradecerle a esa persona para cerrar ese capítulo. Y eso me va a permitir elevar a un nivel donde yo puedo reconectarme con Dios, reconectarme con mi fe, con mi fuerza interior, con mi propósito, con mi nueva versión, con la versión mejorada que estoy creando a partir del dolor, a partir de esas historias de desamor. Y eso me va a permitir reescribir como punto final una nueva historia de vida, con amor propio, con dignidad, con conciencia. Y me hace crear esa mejor versión en mi vida. Eso es renacer, ese es el método de renacer. Y eso nace de lo que yo viví, de mi experiencia personal, pero también de mi bagaje como profesional y experiencia de psicóloga, de lo que he trabajado con muchísimas mujeres, también hombres, en procesos de rupturas amorosas, que han logrado superar y han logrado dejar atrás a esas personas, librarlas de responsabilidad y hacerse cargo de sus propias vidas, sanar e incluso encontrar nuevamente el amor de una forma sana, gracias a que se amaron primero. Entonces, hoy lo convertí en un proceso práctico para cualquier mujer que pueda recorrer este camino. Por eso creé Dejar Ir para dejar llegar. Así se llama este programa intensivo de 4 semanas, donde trabajo con un grupo reducido de solo 10 mujeres. Durante un mes trabajamos, aplicamos juntas el método Renacer en cada una de estas fases que te comenté. Y vas a tener 4 sesiones grupales en vivo, una por semana. Vamos a tener una sesión individual de bienvenida para personalizar tu proceso y una sesión individual
al finalizar el proceso. Vamos a tener ejercicios prácticos de lo que hemos aprendido para que puedan ser lo que te alimente durante las semanas y posterior a el mes en el que trabajamos juntas. Vamos a tener un grupo privado de WhatsApp para estarnos sintiendo acompañadas, sostenidas por mí, por todas las chicas. Esto va a ser un espacio íntimo, un espacio seguro, pero sobre todo un espacio transformador para vos. Y lo que vas a lograr en estas 4 semanas es poder cerrar de raíz la historia con tu ex. Dejar de sentir que tu vida gira alrededor de él y empezar a escribir tu nueva historia desde la paz y desde el amor propio. Cada mes voy a abrir estos 10 lugares y si sentís que este es tu momento, entonces puedes escribirme por Instagram para poder empezar a trabajar con la frase quiero dejar ir y te paso todos los detalles para que empecemos. Dejar ir no significa olvidar, ¿verdad? No te estoy garantizando que vas a olvidar a esta persona en 4 meses, pero sí soy muy realista y te voy a decir que vas a lograr entender lo que está pasando y vas a poder empezar a sanar. Es el primer paso para dejar de vivir en ese dolor. Porque dejar ir significa elegirte a vos, es recuperar tu dignidad, tu paz, tu voz propia, encontrarte con esa voz propia. Y cuando logras hacerlo, entonces abrís espacio para que llegue a tu vida lo que sí mereces. Por eso se llama dejar ir para dejar llegar. Ese futuro con amor propio, esas nuevas oportunidades, esa vida que te emocione a vos vivir. No te voy a mentir porque no es un proceso mágico ni inmediato, pero sí es un proceso posible, real, que cambia tu vida si te comprometes con este programa. Y si yo, que estuve en lo más bajo, pude levantarme, sé que vos también podés. Y si querés podemos hacerlo juntas porque dejar ir es lo único que abre espacio para dejar llegar lo nuevo. Te espero en mi Instagram, @dra.carlasanchezp, para que empecemos a trabajar juntas en septiembre con este programa.